Muy buenas noches, amados. Comenzamos nuestra clase de hoy del estudio de Romanos a través del ministerio de 2 Timoteo 3:16. Estamos en el capítulo 14. Estamos a la vuelta de la esquina por terminar nuestro estudio. Gracias al Señor que hemos llegado hasta aquí. Y vamos a estar tocando hoy los siguientes temas. Una servidora es su maestra, ya que el hermano Carlos está en una reunión conjunta de la iglesia y me toca a mí estar con ustedes esta noche. Así que vamos a los temas de hoy. Primero es aceptando al débil en la fe. El segundo es la observancia o no de días particulares. El 3 es viviendo para Cristo. El 4 es el tribunal de Cristo. El 5 es protegiendo a los débiles. El 6, edificando el cuerpo de Cristo. Y el 7, movidos por la fe. Vamos a la primera lectura de Romanos 14, los primeros 4 versículos, y vamos a darle lectura. Y dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Vamos al tema 1, aceptando al débil en la fe. Pablo comienza diciendo que se reciba al que es débil en la fe. Esto simplemente significa que debemos admitir a los hermanos, ¿verdad? De la congregación a que puedan estar sintiéndose cómodos, porque obviamente si nos reunimos unos con los otros, pues debemos de darnos una buena bienvenida o sentirnos bien. Ahora, la palabra griega que se traduce aquí como recibir es proslambano. Y esta palabra tiene varios significados además de recibir. También puede significar ayudar o asistir. En otras palabras, los que son más fortalecidos en la fe deben preocuparse por los más débiles y ayudarlos a fortalecerse en la fe, no iniciar un ataque contra ellos. Existen diferentes creencias que las personas suelen tener. Pablo inicia hablando de la creencia que algunos tienen con respecto a los alimentos. Para algunos se puede comer de todo y para otros no. Pero el que se coma de todo o no se coma es irrelevante para la salvación. Lo importante es no menospreciar, no tomar de menos a los hermanos que hagan lo contrario a lo que nosotros hacemos. Además, si Dios ha recibido al hermano, es porque le ha otorgado la salvación por medio de Cristo a esa persona. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo y hasta condenarlo? Es el Señor quien debe de juzgar a sus siervos, a sus hijos. Vamos a los próximos versículos 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. El segundo tema, la observancia o no de días particulares. En estos versículos, Pablo trata sobre la observancia de fechas o días que son particulares en diferentes lugares del mundo. Quizás nosotros podamos entenderlo mejor si lo asociamos con una realidad o costumbre nuestra. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, al igual que en muchos otros países, se observa el Viernes Santo. En ese día no se suele trabajar y las personas asisten a sus respectivas iglesias o congregaciones y muchas personas se abstienen de comer carne. En la observancia de este día hay una gama bien amplia de opiniones y costumbres, desde los que son estrictos con lo que hacen y comen,
hasta los que son completamente laxos y no observan nada parecería. Ahora, ¿es necesario guardar el Viernes Santo para mantener la salvación? Definitivamente no, porque esto sería hacer una obra para salvarnos. Pero si para una persona el observar el día le hace sentir que está más cerca de Dios y lo hace para Él, para bien sea. Y si no lo observa, para Dios no lo observa, pues para bien sea. Eso es lo que Pablo está diciendo en su carta. Sea que se guarde el Viernes Santo o no se guarde, para el asunto de salvación no tiene nada que ver, es indiferente. ¿Sabe? Estamos usando este ejemplo del Viernes Santo porque es uno de los que nosotros conocemos, pero en el caso de ellos, pues ellos tenían sus respectivas observancias. ¿Ok? Vamos entonces a proseguir en este tema. Ahora, que no se malentienda. No estamos diciendo que se puede creer cualquier cosa y que seremos salvos o no, que todos los caminos pues conducen a Dios haciendo o no haciendo esto o aquello. Eso no es lo que estamos hablando. La palabra de Dios es clara y específica a este respecto. En Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. O sea, no hay muchos caminos a Dios. No estamos hablando de llegar a la salvación. Estamos hablando de observancias que se hacen en los diferentes países, en las diferentes iglesias, en las diferentes etnias. No estamos hablando de la salvación. Y en Romanos 10:8-9 dice, como parte de la fe que proclamamos que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, esos son mensajes que son básicos. Eso sí hay que ponerle la mente y poner el corazón. Estos son ejemplos de doctrinas esenciales en las cuales no podemos tener o no debemos de tener diferencia de opinión. Tampoco estamos abogando porque se eliminen estos días particulares que se observan, ya que los mismos pueden servir para recordar y hasta alabar a Cristo por el sacrificio hecho en la cruz, en el caso de la Semana Santa, en beneficio para tener esos días de observancia. En sí, además es saludable para nuestra vida espiritual tener un día en el que podamos reunirnos todos para alabar al Señor por ser el Señor nuestro. Sabe que hay que tener precaución a qué le estamos dando peso, a fin de cuentas. ¿Es al día o a nuestra relación con el Señor? Romanos, de los versículos 7 y 9 del capítulo 14, dicen así. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Esto nos lleva al punto 3, viviendo para Cristo. Continuando con su ponencia, Pablo dice que ninguno vive o muere para sí mismo. Veamos primero qué éramos antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Según Efesios 2:3, en otro tiempo vivíamos ¿qué? En los deseos de nuestra carne. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por ende hijos de la ira o hijos de ira. Vivíamos en la creencia de que controlábamos nuestra vida, pero esta iba sin control a estrellarse contra el suelo. Pero ahora tenemos como Señor a Cristo en nuestras vidas y vivimos para hacer la voluntad de nuestro Señor. Vamos a leer Colosenses 3:17 aquí en la pantalla. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor. Y más adelante en ese mismo capítulo, el versículo 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida para nosotros en la cruz y nosotros ahora vivimos por Él y para Él, porque Él es nuestro Señor.
O sea que todo lo que hagáis, come o vas a hacer alguna actividad o vas a hacer algún plan, todo lo hagamos en el Señor. Ok, pues ahora sí, vamos entonces al tiempo de preguntas para ver quiénes quieren participar para que podamos entonces oírnos unos a los otros. Recuerden, mantengan los que vayan a participar, abran sus micrófonos desde ahora para que cuando vayan a contestar ya estén abiertos. ¿Ok? Vamos a la primera pregunta. ¿Qué entiende significa recibir al débil en la fe? Wanda. Ayudarlo a fortalecerse en su relación con Dios, no presionarlos y asistirlos con su alimento espiritual. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué tú entiendes por recibir al débil en la fe? ¿Quién más quiere participar? Rafaela. ¿Quién es? Rafaela. Muy bien. Es que mi mano no se ve. No, se frizó tu área para mí también y no te veo. Así que gracias por decir tu nombre para yo saber que quieres participar. Dale, Rafaela. Ajá, dice, los que son más fortalecidos en la fe deben recibir, ayudar o asistir. O sea, preocuparse por lo más débil en la fe y ayudarlos a fortalecerse en esta. Muy bien, muy bien, muy bien. Angélica. Ajá, es recibirlo, aceptarlo y reconocerlo como un hermano en la fe en Cristo, porque Dios ya lo ha recibido, entonces nosotros también lo debemos recibir. Amén, amén. Y tengan esto en mente, amados, estamos hablando de hermanos, no solo los que están en nuestra congregación, sino cuando nos encontramos con otros hermanos de otras congregaciones, de otras iglesias. El Señor nos invita a que recordemos que una cosa es que cada cual practiquen algunas cosas que no todos practican en todas las congregaciones, pero lo básico es que Cristo sea nuestro Señor y Salvador y que estemos buscando entender su voluntad para nuestra vida y entre las cosas es tratarnos bien unos a los otros. ¿Alguien más sobre esta pregunta? Si no, vamos a la segunda. No veo manos, así que voy a pasar a la segunda pregunta. ¿Debemos contender con los que comen diferente a nosotros? Especialmente pensando en lo que son actividades, fiestas y cosas. Wanda. No, cada cual come de acuerdo a lo que le gusta, le sostiene, y eso no lo hace menos. Lo que realmente importa es su salvación en Cristo Jesús. El juzgar no nos lleva a condenar a la condenación. El único que tiene ese derecho es Dios. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más puede o quiere compartir? Sí, cuando nos enteramos que alguien está comiendo algo que dice, ay no, digamos, ¿saben por qué él estaba poniendo esto? Tengan en consideración si no lo saben. Los judíos no comían cerdo, por ejemplo, no comían lechón asado, no comían comida, ese animal. Entonces, con esto de que empiezan a compartir con los gentiles y todo, los gentiles pues comían cerdo. Entonces venían actividades, ya fueran de reunirse, de compartir, y aquellos traían su jamoncito, su lechoncito, lo que fuese, y estos acá, ¡no! ¿Se acuerdan cuando estudiamos Hechos que Pedro decía, cuando bajó y subió el telón, que el Señor le dio la visión aquella y le dijo, lo que yo he limpiado no llames tú inmundo? Pues muchos de ellos no vieron esa visión, porque no se le dio a ellos, eso lo vio Pedro nada más. Y será hacía difícil, y a nosotros mismos también hay cosas que a veces se les hace difícil a la gente. La cosa es cómo nos comportamos, cómo hablamos luego o cómo hacemos y hacemos sentir mal a la otra persona porque hizo algo que nosotros pensamos que eso es una ofensa a Dios. Y si, ¿cómo nos comportamos en ese momento? Wanda, ¿tú querías decir algo? Sí, ese ejemplo todavía es real, todavía vemos situaciones entre familias que pues, tienen
tienen asistencia a diferentes congregaciones y Ujú. pues comparten eso y hay quienes hasta se ponen a juzgarlos y a hablarlos, hasta en el comportamiento, si bailan, si toman vino, si toman Ujú. aquello, hasta en esos detalles. Pero Sí, nada, sabemos que el Señor nos enseña en su palabra que no somos quienes para estar juzgando. que Nadie. tengamos cuidado porque podemos hacerle mal en vez de bien Eso es a la otra persona. La tercera pregunta, ¿debemos contender con otros por días feriados, en especial la observancia identificada de actividades que se le llaman cristianas? Vamos a poner, por ejemplo, la que hemos estado presentando de la Semana Santa, donde nos encontramos con personas que observan la semana con un cuidado de comida, con un cuidado de comportamiento, con un cuidado de dejar ciertas cosas. Mi suegra, por ejemplo, a ella le gustaba apostar a los caballos. Entonces ella esa semana pues no iba a la hípica. Era su forma de ella, en su creencia, en su pensamiento, de ofrecer un sacrificio, de no hacer eso durante esa semana. Pero ella amaba al Señor, pero era algo que ella había entendido y era algo personal. Ella no se lo imponía a nadie, pues, era algo que no había por qué decir, ay, mira esa señora, tú sabes, mira, ella juega de esto y entonces, porque que lo más seguro es que quiere un intercambio con Dios. No era correcto el poder tener esa línea de pensamiento. Cuando uno se sentaba a hablar con ella, uno entonces se podía dar cuenta que ella tenía sus razones y su amor por el Señor no tenía nada que le quitaba o le restaba en su relación con el Señor. A eso es lo que se refiere esta pregunta. ¿Alguien tiene algo que quiera añadir de parte de ustedes, de parte de Wanda? Yo tenía un compañero de trabajo en la Interamericana que él bebía hasta que se arrastraba, pero llegaba la Semana Santa, Y ni una gota. ni una gota, y terminaba la Semana Santa y no hacía más que terminar y cogía esa turca. Entonces ahí, es que y no estamos diciendo que toda actividad en esa línea es algo, dice, pues así es que la daba Dios. No. Tenemos que tener cuidado, amores. Ah, Tenemos que tener cuidado. El Señor conoce los corazones. Y si hay oído para oír, pues uno comparte. Y si una exacto. persona va a dejar o no algo, como estamos leyendo, que lo haga para el Señor. Angélica, abre el micrófono. Todavía está cerrado. No te escuchamos. Espero. Ahora, Angélica. No, cerraste. Ahora está abierto. Porque estoy en la tablet y no la entiendo. Ay, no, lo lamento. Estoy tratando. Dale. Estaba diciendo que pues hay, ¿verdad? Diferentes denominaciones que tienen pues, creencias y ellos bajo sus creencias entienden que lo que hacen es importante para agradar a Dios. Entonces, nosotros no podemos estar juzgando eso. O sea, uno no es príncipe y tal vez tampoco hacemos el señalamiento. Puede ser que en una conversación que tengamos, entonces le hacemos ver cuáles son nuestras creencias y cómo nosotros creemos que deben ser las cosas, pero sin que haya ningún tipo de contienda, ¿verdad? Y desde el punto de vista que ellos lo que buscan también es, dentro de su filosofía, agradar al Señor. Y tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos ajuste en esas verdades, en cuán sabios somos en esas oportunidades. La cuarta pregunta es, ¿qué entendiste sobre... Hay algo, no sé quién es, que hay un ruido en el ambiente, no sé si es un abanico o algo, sí, ya se dejó de ser. ¿Qué entendiste sobre vivir o morir para sí? O sea, ¿qué significa vivir o morir para ti mismo? Para ti misma, ¿qué significa? Wanda. En cualquiera de las dos, si nuestro norte es Cristo, en cualquier estado somos de Él.
Esto a los que hemos creído en la muerte y resurrección de nuestro Padre, y somos de Él y para Él. Él es nuestro sustento. ¿Alguien más quiere añadir a esta pregunta? ¿Qué entendiste sobre vivir o morir para ti mismo? Para ti misma. Rafaela, ¿tienes para compartir? No entendí, pero que tengo una idea, pero no sé cómo explicarla. Ok. El detalle está en que vamos aprendiendo cada día a... Ajá. Si nosotros vivimos en este mundo, pero este mundo se me vuelve tan y tan importante que se me olvida pedirle a Dios que su voluntad se haga en mi vida. O sea, yo tomo las decisiones, pues Dios, yo las hago y después tú me bendices, ¿verdad? Si te gustan o no. ¿Sabes? Pablo está tratando de llevar a estas personas a quien él escribe, que a la postre nosotros estamos prestando atención a este momento. ¿Yo estoy viviendo para el Señor o yo estoy viviendo como cualquier otro que no conoce al Señor? Vivo por Cristo, confiando en su amor. O sea, vivo en el Señor, estoy dejando que el Señor coge mis pensamientos, coja mis actitudes y me lleve a ser cada día más como Cristo. A las nenas no nos va a crecer barba, ¿verdad? Pero el corazón de Cristo, de Jesús, era obedecer al Padre, hacer la voluntad del Padre. Y nosotros estamos invitados a pedirle al Señor que a través de su Espíritu modifique nuestro comportamiento. Y en cuanto a morir, estamos claros que nuestro momento final de vida, que no sabemos cuándo va a ser, si va a ser por una enfermedad, por un accidente o porque nos vamos en el rapto, no sabemos. Pero estamos pensando en eso de tal forma que estoy en contentamiento delante del Señor, en gratitud de que, Señor, gracias, que sea como sea cuando llegue el momento, me voy contigo. O sea, tú me vas a venir a buscar para que yo pueda estar contigo eternamente. O como decía Nigole, era uno que decía, me apena que Grisel y Lisa no están para confirmarlo, pero Nigole decía, yo no tengo temor a morir, es que no me gusta pensar cómo voy a morir. Bueno. ¿Cómo va a ser ese momento? Pero es esa tranquilidad que el Señor va poniendo en nosotros, que cuando llegue ese momento, así como estoy aprendiendo a vivir en Él, voy a aprender a morir en Él. ¿Eso tiene más sentido ahora, Rafaela? Sí, tomé nota, gracias. Bueno, amados, hasta aquí. ¿Algún comentario? Aprendes. Amén. ¿Algún comentario? Elizabeth. Tengo la hermana Elizabeth que llegó. Elizabeth, te vi con la mano. No, la vi y no la vi, se me fue. Ay, se me fue. Ok, pues nada. Pues vamos. Nada, Sí. Estoy aquí. Elizabeth, ¿tienes algún comentario? ¿Pudiste Sí. ver hasta aquí? Ajá. Sí, Pablo decía, más no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces lo que hacía era que ellos entendieran que hay que morir todos los días a la carne, porque él mismo dijo, pobre de mí, este cuerpo miserable, líbrame de este cuerpo miserable, que lo que no quiero hacer eso hago. Exacto. Y esa es la lucha del creyente, Sí. que la carne de pecado viva, Yeah. que todos los días yo Sí. juntamente con Cristo estoy crucificado. Amén. Crucificamos la carne, crucificamos el yo, el egoísmo, siempre esperando de los demás, cuando no, tú estás esperando en el Señor. Si todo lo que tú haces lo haces para servirle a Él, entonces tú vas muriendo o sea, es que un corazón que ama al Señor se mantiene, trata, por lo menos trata. Busca con intención. Porque todo lo que haga, lo haga con amor y servir al Señor. Y si no se pudo hoy, pues mira, muero a eso, no me voy a entrar en ansiedad, no voy a estar, o el Señor no me ayudó, como dicen algunos, o como me dijo una buena persona, es que el Señor no está al lado mío, parece. Y yo le decía, Sí. ¿Y qué tal los que dicen que el Señor me tiene el puño en la cara? Y eso hay que llevarlo, porque esos son los débiles en la fe. Sí, pues algunos caminamos por ahí en algún tiempo y a veces hay días. Por eso dice que cuidado, que hay días que somos más fuertes y hay días que somos más débiles. Y por eso es tan bueno cuando aprendemos eso, porque entonces hoy tú, mañana yo. Sí, y Martita, nos ayudamos a levantar. Sí, Martita, creo que vi la mano tuya, Martita. ¿Quieres aportar? Sí, es con relación a la respuesta, ¿verdad?, que escribí.
que indique lo siguiente: la muerte de Cristo no fue en vano. Después de su muerte, resucitó para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna en él. Amén. Los creyentes en Cristo viviremos eternamente en él. Amén. Nos lo dijo claro en su palabra en Romanos 8:39, parte del versículo. Ya, Ni ya. ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, el 14:8 de Romanos dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, Ya. o si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que viva o vivamos. que muramos, del Somos Señor del somos. Señor, somos del Señor. ¿Se acuerdan de ese corito? Eternamente. Sea que vivamos o que Por eso, muramos, somos del Señor, somos del Señor. Es Bueno, verdad. pues, vamos a seguir ahora con los versículos 10 y 13. Dice Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amados, esas son palabras fuertes, buenas e interesantes. Vamos al tema 4, el tribunal de Cristo. Hay personas que se creen que tienen la autoridad de juzgar a otros y que ellos mismos no serán juzgados. Tienen el pensamiento de que al ser salvos en Cristo estarán libres de todo juicio. Hay dos eventos parecidos, pero que son diferentes y tienden a ser confundidos como si fueran el mismo. Está el gran trono blanco, conocido también como el juicio final, y es donde se va a llevar a cabo la condenación eterna. Esto se puede leer en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Esperamos que los hayan leído porque no los vamos a leer aquí en la clase, pero eso es para todo aquel que no creyó, para todo aquel que negó aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Okay? Ahora, los que somos salvos en Cristo, no seremos juzgados en ese, pero sí vamos a participar del tribunal de Cristo, llamado el juicio Bema, donde daremos cuenta de lo que hicimos en nuestra vida en respuesta a la mayordomía, o sea, a lo que nos ha sido dado, lo que se nos dio para administrar, lo que nos fue entregado en Cristo. Vamos ahora sí, vamos a buscar en su Biblia, Primera de Corintios, eso es después de la carta de Romanos, Primera de Corintios, el capítulo 3, y vamos a esos versículos 11 al 15. Eso lo leímos ya en la semana anterior, pero es importante que lo repasemos para que estemos claros y si hay dudas, luego ahorita pregunten. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, de cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sabe? Somos del Señor y Él nos quiere compensar. En su momento dado va a haber un momento para Él darnos unas compensaciones por cómo respondimos o no mientras estuvimos aquí abajo. Aunque este tribunal es para la entrega de galardones y no para condenación, no deja de ser una experiencia de temblor o de reverencia. Estaremos cada uno de los salvos en forma particular solo
e independientes en ese momento delante del Señor. No perdamos el tiempo juzgando a otros, ya que al hacer esto puede poner en peligro de caer a nuestro hermano. No que pierda la salvación, porque la salvación no se pierde, pero sí se va a perder de bendiciones, va a estar sintiéndose mal, va a estar sintiéndose que nadie lo entiende, no lo quiere. Entonces eso crea otros problemas que para eso el mundo con su julepe. Vamos a Romanos 14, 14 al 17. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto nos lleva al punto 5, protegiendo a los débiles. Los sacrificios de animales eran parte de la cultura de muchas naciones alrededor del mundo, pero para la nación de Israel era parte de su relación íntima, religiosa con Dios. Quienes en sí llevaban a cabo esa labor de los sacrificios eran los sacerdotes de la tribu de Leví. Maldita, apaga tu micrófono para no escuchar la conversación que estás teniendo con el nene. Gracias. Sí. Pues Perdona, sí, que no no problem. Pues sí, era la tribu de Leví. Ellos se les había otorgado, lean el Antiguo Testamento para que se enteren en Éxodo, especialmente de esa tarea que tenía esa tribu a favor de toda la nación de Israel. La mayoría del pueblo de Israel no lo sabía o no entendía que el derramamiento de sangre de animales no solo tenía que ver con cumplir con los rituales de pureza, sino que estaban señalando hacia el sacrificio máximo que en su debido tiempo se llevaría a cabo por Dios mismo a través del Cordero inmolado, el Hijo, Jesucristo, quien vendría a abolir el pecado a todo el que cree. Al pasar de los siglos, los sacrificios de animales se volvieron un comercio, por lo que las carnes que sobraban se ponían a la venta. Y esto en especial para los judíos era ofensivo y provocaba acciones de juzgar como inmundos a los que consumían esas carnes. O sea, especialmente los sacrificios que hacían los romanos o los griegos o cualquiera otro de sus respectivos sacrificios que ellos hacían a sus dioses. Los gentiles que habían recibido el mensaje de gracia predicado por Pablo, no conocían o entendían a cabalidad el repudio o las precauciones de los judíos creyentes hacia las carnes, y en esta carta de los romanos, Pablo procuró orientarles que se cuidaran de no lastimarse por estas costumbres. Por tanto, Pablo recomienda que si el comer carne es ocasión para que un hermano débil en la fe cayera, era apropiado entonces abstenerse de comer en frente del hermano. Ok, les advierte que insistir en esta acción podría perder al hermano débil. Esto no se refiere a que fuera a perder la salvación, se refiere al daño espiritual que el creyente puede sufrir por causa de la actitud egoísta del otro hermano más fuerte. Fuerte en el sentido de que sabe que comer o no comer carne no interfiere con la relación con Dios. Pero Pablo le hace una advertencia a este hermano fuerte. Le dice que no sea vituperado su bien. Esto significa que cuando hagas algo bueno, procura que no se halle falta en ello, para que no haya ocasión de crítica en el bien que estás haciendo. O sea, no se trata de comer y beber y despreocuparnos de los débiles. Se trata de ser justos, de mantener la paz y de gozarnos todos juntos en la armonía de la dirección del Espíritu Santo. Esto es sana armonía en amor de los unos por los otros, y estas cosas honran al Señor. Vamos ahora a los versículos 18 al 21. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios,
y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. El tema 6, edificando el cuerpo de Cristo. En este punto es recomendada la lectura de 1 Corintios 8, del 4 al 13. Así que vamos a buscar ahí mismo donde estábamos ahorita, solo que en el capítulo 8. Y vamos a esos versículos del 4 al 13. Hasta que termina ese capítulo. Desde el versículo 4 y dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificando a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, ya ahí Pablo se fue a lo exagerado. Pues no como carne entonces, ¿sabes? Pero, o sea, no, es evitar. ¿Por qué cucar para que mi hermano se sienta mal? ¿Por qué sacamos con eso? ¿Qué sacamos con hacer que otros se sienten miserables con una conversación o una cuquera? ¿Okay? Uno de los propósitos de las iglesias locales es edificar a los miembros para que crezcan en la fe del Señor. ¿Por qué nos congregamos los domingos? Porque hay actividades en las semanas en algunas iglesias, digamos en la iglesia bíblica de Ismaelías, los martes hay oración, los miércoles está la recarga, los viernes se reúnen los jóvenes, anuncio no pagado, ¿sabe? Son actividades que son buenas para compartir, ¿sabe? Edificar, la palabra edificar es infundir en alguien las virtudes y piedad correcta hacia la obra del Señor, que inclinemos el corazón hacia sus asuntos y el amor al prójimo. Pero si mis acciones, aunque no sean malas, son motivos para que alguien más débil en la fe sufra, se debilite o se ofenda, pues es mejor no hacer tales cosas. Y amado, hay veces que hay cosas que las hacemos sin querer, sin darnos cuenta, porque somos olvidadizos, porque en el momento se nos zafa una carnalidad, decir, ay, mira esta, o sea, y uno dice, ay, eso es hablar puertorriqueño. Amores, sí, nacimos en Puerto Rico, nacimos en una cultura, pero nosotros en Cristo estamos aprendiendo a soltar las cosas de este mundo. Y si tú y yo no nos examinamos, y más adelante vamos a ver ese pasaje, nosotros entonces estamos diciendo, mira, mijo, cógeme como soy, si no te gusta, pues no me mires, no me hables, tú sabes, y tenemos que tener mucho cuidado, porque así habla el mundo. Pero el Señor no habla así. El Señor, al contrario, es ¿qué puedo hacer para ayudarte a que hoy te sientas bendecido? ¿Cómo podemos hacer lo necesario para ayudarnos a sobrevivir un día más? Vamos entonces a la próxima lectura, que son los versículos 22 y 23.
Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tema 7, movidos por la fe. Vamos a leer este versículo, que es el que les estaba mencionando hace un momento. 2 Corintios 13:5. Apúntalo, chequéalo. Eso es un buen versículo para que cada cierto tiempo te pases por él. Tenemos que pasearnos por él. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? What? Pablo invita a los creyentes de Corinto a examinarse en su fe, a probarse ellos mismos. Aquí en la carta de Romanos les hace la pregunta a los creyentes de Roma si ellos tienen fe. La fe es algo que tiene un individuo en relación con Dios y no en relación con otras personas. No tenemos que convencer a otros de nuestra fe. Lo que los demás verán serán nuestras acciones de amor hacia ellos. Pero hay otra cosa que se notará cuando digamos cosas que hay que hacer o seguir, como digamos las comidas, las bebidas, guardar ciertos días, y nosotros mismos decimos que algo lo tienen que hacer, pero nosotros mismos no lo hacemos. Quedamos entonces como hipócritas. Y de esta manera fue que Jesús llamó en varias ocasiones a los líderes religiosos en su tiempo, que decían al pueblo lo que tenían que estar haciendo, y guardar el sábado, y esto y la otro, y qué sé yo qué, y ellos mismos no lo hacían. Y eso lo pueden leer en Lucas, tanto en el capítulo 11 como en el capítulo 13. Y esperamos que también se den la oportunidad de leerlo, que no lo vamos a leer aquí en la clase, pero son pasajes que debemos de leer y pensar. Yo estoy haciendo eso, yo estoy siendo hipócrita. Estos versículos finales de este capítulo no están dirigidos al hermano débil, están dirigidos a qué decir al fuerte. En resumen, la fe debe de ser la fuente, el motor de donde surge nuestra devoción al Señor y nuestro amor al prójimo. No la dañemos añadiendo reglas que opacarán o mancharán esa relación. No le añadamos cosas que de verdad no están en la palabra. ¿Okay? Pues vamos a este último tiempo de preguntas. Y nuevamente, amados, si vas a participar, abre el micrófono antes de hablar para que podamos escucharte. Pregunta número 1. ¿Puedes explicar la diferencia entre el gran trono blanco y el tribunal de Cristo? ¿Quién quiere? ¿Quién lo entendió y puede entonces decir si es lo mismo, si son dos cosas diferentes y cuál es cuál? ¿Quién puede compartir esa? Vamos a ver. No veo manito. ¿Quién habló, perdón? Rafaela. Rafaela, gracias Rafaela, dinos. Bueno, vamos a ver. La diferencia entre el trono blanco es que estás hablando, Rafaela, porque de momento no te oigo. Te oigo y no te oigo, Rafaela. ¿Hello? A ver si se puede. Mira, sí, pero no, está abierto el micrófono, pero sigue hablando porque de alguna forma se está interrumpiendo. Vamos a ver si lo logramos entender. El trono blanco, dijiste que ibas a hablar del trono blanco. Es donde se llevará a cabo el juicio final para condenación de la vida eterna. Los que somos salvos en Cristo no seremos llevados al tribunal, al trono blanco, pero el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo daremos cuenta de lo que hicimos en nuestra vida, en la mayordomía de su salvación, de los que nos entregó Cristo. Este tribunal es para la entrega de galardones y no para condenación. Estaremos cada uno de Cristo y es para salvación.
O sea, para que, sí que, porque no nos está quitando la salvación, es simplemente confirma el hecho de que somos salvos. Ok. Ajá, ¿Alguien tiene algo adicional a lo que la hermana Rafaela compartió? Porque ella lo puso bastante claro. ¿Alguien más? No veo manitos, así que pues voy a la pregunta 2. ¿Por qué Pablo está mencionando el tema de la carne y los días feriados? ¿Por qué lo está mencionando? Vamos a ver, Wanda. La mayoría de los judíos no lo sabían o no entendían que esto para la nación de Israel era un ritual de pureza, sino que profetizaba el sacrificio máximo que llevaría Dios a través de Jesucristo, quien vendría a tomar nuestro lugar. Pero el acto de comer carne y celebrar días feriados a nosotros los hijos de Dios en esta dispensación no debe separarnos. Debemos ser obedientes en amor y aceptación de la humanidad, manteniendo la paz y la buena convivencia. Ok. ¿Alguien más tiene algo que aportar en esta pregunta? Me interesa saber si estamos claros de que Israel tenía sus sacrificios, pero era en su relación con Dios, señalando hacia ese futuro de ese sacrificio del Cordero de Dios, profetizado muy especialmente en Isaías 53. Pero ellos cuando llegó el momento no lo entendieron. Pero las carnes que se estaban comiendo en el tiempo donde Pablo está presentando eran carnes de los otros que practicaban también sacrificios, pero a sus ídolos. Y eran esas carnes las que Pablo estaba diciendo, miren, no, a los griegos que están entrando, están conociendo del Señor ahora, no lo juzguen, no dejen que eso sea un problema. Si ellos comen esas carnes, no hay problema. Esas carnes ya salieron del sacrificio, ya las pusieron a la venta, ellos las compraron y algunos ni se dieron cuenta que era de sacrificio. ¿Saben? No hagan eso un issue. No hagan de eso un issue. ¿Ok? La 3. ¿Cuál es el comportamiento que se espera de los más fuertes hacia los más débiles? ¿Qué es el comportamiento que se espera? Wanda. Que llevemos una buena convivencia y debemos apoyarnos en todo lo que contribuya a la paz y a mantener la buena edificación. Se supone que así sea. Se supone que así sea. Rafaela quiere hablar. Sí, gracias, Rafaela. Dice, según Pablo, en el versículo 18, es para infundirle, se debe infundir las virtudes y piedad correcta hacia la obra del Señor. Pero si mis acciones son para motivar para que alguien más débil en la fe se debilite o se ofenda, es mejor no hacer nada para que no ofenderlo a él. Sí, es así. Angélica, ¿tú tienes algo para compartir? Angélica, creo que vi la mano tuya que se abrió en un momento dado. Si la tienes, abre el micrófono. ¿Sí? ¿No? Sí, mira, a ver, dale el micrófono. Lo que pasa es que en la casa hay mucho ruido de los perros. Ok. Ahora. Lo que decía, o sea, lo que yo había escrito es que es para contribuir a la paz y la mutua edificación. No hacer nada que haga que nuestro hermano tropiece. Es así. Y amados, es la cuestión de que Pablo está presentando lo de la comida y los días feriados. Pero vamos a ser sinceros, hay otras cosas que provocan la lengua. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Y tenemos a veces cómo recibimos a un hermano, a veces en la iglesia, y voy a usar uno de los ejemplos que yo sé que algunos de ustedes saben a lo que me refiero. Alguien deja de venir por un tiempito, no sé, nadie se ocupó de preguntar por qué fue o qué fue lo que pasó, no se sabe, y va y dice, ay, mira, estás perdido,
tú no, ay, tú no. Entonces uno dice, volvemos. Es que esa es la forma en que en Puerto Rico se habla, esa es la forma en que pues, y la gente tiene que saber que eso no es nada malo. Amores, si la persona viene de un problemón y no pudo venir a la iglesia por X razón, hablarle de esa manera no lo edifica, amores. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Que tengamos cuidado, cómo nos tratamos. ¿Sabes? Es algo que, volvemos, voy a seguir siendo cultural y puertorriqueña o italiana o qué sé yo qué, de mi forma de ser, de mi familia, o voy a seguir buscando cómo es que el Señor quiere que nos tratemos los unos a los otros, porque hay días y hay días, y nosotras las nenas tenemos las hormonas, y los nenes tienen su testosterona, y hay días que se viene y se llega, y lo que uno desearía es que alguien le diga a uno, ¿quieres un abrazo? Y yo no puedo darlos por mi condición de la piel, pero algunos de ustedes yo los veo y dan muy buenos abrazos, ¿sabes? Y lo que es esa palabra de decirle, ¿quieres que ore por ti? Y luego, y evitar esas pullitas, amores, ustedes lo saben, que hay días que no la vas a aguantar, no vas a aguantar cuando alguien viene y te dice, ay, mija, ¿tú te crees esto? Y apúrate y páquete. Entonces, pues, ay, Dios mío, yo que vengo virada de la casa y entonces viene esta a tratarme así hoy. Pero pasan 2 o 3 semanas y eres tú la que vienes y haces lo mismo para adelante. Amores, tú sabes que yo no estoy diciendo un pan disparate. Ustedes saben que no estoy diciendo algo que no es verdad. Amores, lo vivimos. Y nosotros tenemos que parar ese caballito, botarlo, sacarlo del medio y dejar que la paz del Señor, que el amor del Señor, y no es que no seamos graciosos o que no seamos, ¿cómo se dice? Comiquitos en alguna forma. Es que tenemos que tener cuidado cuán comiquitos somos, porque a veces no somos graciles de la gracia. Y lo que hacemos es tirar pullitas y hay que tener mucho cuidado, porque eso es lo que Pablo está tratando de decir. No todo el mundo está fuerte todo el tiempo. A veces estamos pasando por algo frágil y tenemos que ayudarnos. ¿Cuál es el énfasis de Pablo con relación a la fe? ¿Qué quiere cuando esos últimos versículos 22 y 23? ¿Cuál es el énfasis de él? De entonces, ¿cómo es que la fe nos ayuda en este asunto? ¿Quién puede contestar? Wanda. En que te mantengas firme en lo que crees, porque no debemos llamar inmundo a lo que Dios ha creado para nuestro bienestar de nuestro cuerpo, donde Él habita. Yo siempre recuerdo algo de una vez una prédica del pastor Miguel, que nos decía que tiene que ver con los rituales y comportamientos de nuestros hermanos en la fe en otra religión que no voy a mencionar, pero él nos decía, si ustedes van a asistir a ese ritual porque pues aprecian, aman y quieren al que está pasando por el dolor, no dejen de hacerlo. No dejen de hacerlo porque es una oportunidad de tú mostrarles el amor, la aceptación, el amor de Dios. Y si tienes la oportunidad de poder hablarle a alguien de la fe, de lo que el Señor nos está mostrando en la palabra, amén. Amén, pero tampoco lo obligues a querer entenderlo, porque pues ya viene con unas costumbres. Todos. Y no podemos estar juzgando a los que estamos acompañando en el dolor. Es la cosa, ¿qué es lo que estamos poniendo por delante? Nuestras diferencias, ¿sabe? O nuestra unión. El Señor quiere unirnos, quiere enseñarnos a unirnos. No es que estamos diciendo que vamos digamos, nosotros estamos aquí en Puerto Rico, donde no vemos quizás muchas más diferencias de otras religiones, porque aquí pues básicamente la mayoría de nosotros nacimos en la tradicional y entonces luego en algún momento dado han experimentado compartir con otras congregaciones. Porque tú me dices en países donde totalmente hay otras creencias que no es en el Dios en quien todos estamos
considerando que es el Dios verdadero según la palabra, porque ni siquiera tienen la palabra de Dios como base, lo que tienen son otras creencias. Entonces, cuando yo estudié lo de las religiones, eso fue bien interesante porque entonces te lleva a ver que el ser humano está buscando tener una relación con un ser supremo, pero como no va a la palabra de Dios, la Biblia, no reconocen la palabra de Dios como o sea, no reconocen la Biblia como la palabra de Dios, sino como la de los judíos, ¿sabes? O la de esos otros que se llaman cristianos. Entonces, como los cristianos hicieron tantas cosas en un momento dado en la historia, donde le hicieron daño a otras personas, a los hindúes, miren, búsquense la historia y averigüen, hubo muchas cosas que se hicieron en el nombre del Señor que fueron fuera de lugar y en diferentes maneras, en diferentes momentos. Así que mucha gente, mira, no quieren saber del Dios de los cristianos, porque les es, pero si estos son bárbaros. Tú sabes, mira lo que le hicieron a fulano, a Mengano y Sutanejo. Entonces, nosotros tenemos que, es más, lo que dice, pues si mataron a su propio Dios o su propio Salvador, y tienen razón hasta cierto punto de decir lo que creen que entendieron, porque otros se los dijo porque no están al tanto. Así que, a fin de cuentas, Pablo aquí lo que está tratando de decir es, tú tienes fe, has creído en el Dios de Abraham, de como él le dice a los judíos, has creído, tú que vienes ahora, gentil y que estás oyendo, crees que la obra de Jesucristo es la que nos salva y que nos da acceso a la vida eterna, pues ven, vamos a fortalecernos en esa verdad y no sigamos agarrando aquellas cosas que nos separan porque nos hacen perder el tiempo y nos hacen seguir practicando las cosas humanas y no las cosas del Espíritu. Comentarios hasta aquí sobre la clase de hoy. ¿Algún comentario? Porque necesitamos entonces hablarles a ustedes, recordarles que tenemos un reto, que tenemos, y gracias a los que ya están enviándolo, de verdad, amado, ha sido de bendición para nosotros, que algunos de ustedes ya nos están haciendo llegar su capítulo favorito, su versículo favorito, y están utilizando entonces la opción de enviarlo, que es la segunda, para mandarlo por email o por WhatsApp. Gracias a los que ya lo están haciendo y los que todavía no lo han hecho, anímate, o si no, escríbelo. Y cuando llegue la semana que vamos a estar, que no es la que viene, que es la de más arriba, pues lo compartes en la clase, ¿ok? Y o cuando reciban la hoja de evaluación, que las van a recibir por el WhatsApp cuando terminen las clases, ahí también puedes aprovechar y ponerlo. Lo que es importante que sepan es, amado, que necesitamos que todos llenen la hoja de evaluación, porque eso va a ser el punto que nos va a ayudar a nosotros a saber que ustedes quieren recibir el certificado de la participación de este estudio. Así que, por favor, a los que están escuchando en la grabación, a los que están aquí presentes, vayan considerando, no es obligado, pero sí es parte de que te anotaste en una clase para ser estudiante y es parte de lo que como maestros pues te estamos pidiendo que participe para que podamos nosotros saber cómo te estuvo este estudio, cómo te bendijo, cómo te ayudó y nos dejes saber para nosotros poder con ello identificar mejor cómo mejorarlo para un futuro, ¿ok? Pues, amores, ya son las 8:13 en mi reloj, significa que quedan 2 minutitos. ¿Alguien tiene preguntas sobre esta asignación o alguien tiene un comentario final que puedan decir o que podamos iniciarlo y terminarlo ahorita después de la clase? Micrófono abierto. ¿Alguien quiere decir algo? Yo tendré que escribir, Wanda. Ajá. Sí. Porque verdaderamente el libro de Romanos es verdaderamente bien edificante. A la verdad que todos los capítulos definitivamente han impactado en gran manera. Para mí, Amén. el capítulo 8 es mi sustento. Ay, amén. En ese capítulo, ese versículo del 36 al 89, perdón, del 36 al 39, para mí es mi diario vivir, porque como sabemos, estamos en la carne y pasamos a veces tantas circunstancias en el día a día. Y yo, cuando pasó, que me dan el golpe así, ¡panga!
Yeah. El Señor, tú eres mi fortaleza, mi Amén. sustento. Nada ni nadie me va a separar del No. amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. No, ya. no y no. Esta Ese es carta mi se, sustento diario. sí, esta carta se le reconoce como la carta magna, o sea, la carta más exquisita, con más detalle, que arropa y cubre tantas áreas de lo que es la relación vertical con Dios y la relación horizontal con los demás. Y es una carta bien, bien buena, y espero y rogamos al Señor que para todos haya sido un deseo de volverla a leer tú después con calma otra vez y de pedirle al Señor que te lleve a seguir entendiéndola y usarla para tu bien, para tu crecimiento espiritual, como para poder ayudar a otros. Pues amados, ya llegamos a las 1:15. Hasta aquí la clase de hoy por cuestión de la grabación. Como siempre, les deseamos paz y gracia en Cristo de parte del ministerio de 2 Timoteo 3:16. Voy entonces a quitar el sharing para que puedan entonces despedirse apropiadamente antes de que cerremos la grabación. Así que, amados, pueden irse despidiendo. Dios me los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Que descansen. Muchas gracias. El Señor los bendiga a todos. Gracias por la clase, fue muy interesante. Dios los bendiga. Nos vemos, Olga. Y yo no me ve. Sí, Rafaela.